¿Qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestro tema de geografía. Sí, vamos a estar hablando acerca de los tipos de mapas, ¿de acuerdo? Siendo así, pues primero habría que conceptualizar o habría que ver la definición de lo que es un mapa. Sí, según la Asociación Cartográfica Internacional, bueno, un mapa es la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir esta definición es que un mapa nos va a permitir, representar gráficamente cualquier tipo de fenómeno que ocurre dentro del espacio, ¿sí? Hablemos del espacio como la Tierra o dentro del universo. Sí, en este caso nos habla de fenómenos concretos que bien, pues son los que ya conocemos o los que se dan, este, de forma fortuita, ¿sí? Como puede ser, pues no sé, a lo mejor el clima, ¿sí? Los diferentes climas que se pueden representar en un país, tipos de suelos, sí, son fenómenos que ya están dados, ¿no? Son concretos. Y también existen fenómenos abstractos, ¿verdad? Abstracto, pues significa que no tiene forma. ¿De acuerdo? Pero los fenómenos abstractos nosotros los podemos entender como fenómenos sociales o culturales, ¿de acuerdo? Que pueden estar variando y que no necesariamente tienen una forma en específico, ¿de acuerdo? Todo esto pues se da dentro de la Tierra, que es donde pues nosotros nos desenvolvemos, o dentro del universo, ¿no? Incluso pues como tenemos la facultad de poder conocer cierta parte del universo, pues podemos también crear mapas, ¿verdad? Bien, nosotros los vamos a clasificar de forma general en dos partes, ¿no? Lo que es según su escala de trabajo y según el propósito, ¿de acuerdo? Siendo así, pues vamos a ver la clasificación de acuerdo a la escala de trabajo, ¿sí? Siendo así, tenemos dos tipos de mapas, ¿sí? Los mapas de escala pequeña y los mapas de escala grande. Los mapas de escala pequeña bueno, son aquellos que nos permiten representar espacios o superficies bastante grandes, ¿sí? Son zonas bastante amplias, sumamente grandes, que, bueno, nosotros tenemos que utilizar una escala pequeña para poder representarlas. Y bueno, yo entiendo que a lo mejor esto puede causar un poco de confusión, ¿no? Porque si me dicen, ¿cómo es que una escala pequeña me va a representar un espacio grande? ¿No? Si nosotros, por ejemplo, decimos, esta podría ser una escala grande, ¿va? Uno es a 250.000, ¿sale? Esto lo podemos, bueno, recordemos nosotros, ya lo habíamos visto, que una escala es una proporción, ¿de acuerdo? Y al ser una proporción, pues significa que es una división, ¿de acuerdo? Termina siendo una división. Entonces, nosotros podemos decir que uno es a 250.000, un centímetro es a 250.000 centímetros, sí, y esto se representa de esta manera también. Esto termina siendo una división. Y bueno, si nosotros nos vamos a nuestra calculadora y realizamos esta división, bueno, pues vemos que uno entre 250.000, pues resulta ser 0.00004, ¿no? Es un número bastante pequeño. A diferencia de que si nosotros hacemos una escala, pues más grande, lo podemos decir así, uno es a 2000, por ejemplo, bueno, uno es a 2000, nos va a salir un número más grande que el que habíamos tenido hace un momento. ¿De acuerdo? Aquí teníamos eh, punto, 5 ceros y un 4, ¿verdad? En este caso vamos a hacer uno entre 2000. Y bueno, aquí en comparación vemos que es un número más grande este, ¿sí? Porque está más cercano al cero. Entonces, eh, perdón, es un número más grande porque tiene menos ceros después del punto decimal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que entre más pequeño sea el denominador, más grande va a ser la escala. Y entre más grande sea el denominador, más pequeña va a ser la escala, ¿de acuerdo? Es por eso que una escala pequeña me permite representar espacios más grandes y una escala más grande me permite representar espacios más pequeños. ¿Sí? Es importante destacar que, bueno, en este tipo de mapas hay que considerar pues la esfericidad y esto va de acuerdo a las proyecciones, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto lo que era una proyección y los diferentes tipos de proyecciones, ¿verdad? Como son espacios muy grandes, pues tenemos que tomar en cuenta la esfericidad para poder plasmarla de acuerdo con la proyección que utilicemos y que sea congruente, ¿verdad? Lo que tenemos en la esfera, que es en el planeta, con lo que estamos plasmando en dos dimensiones, ¿verdad? En una superficie plana.
Bien, por otro lado tenemos los mapas de escala grande y bueno, en estos nos permite representar espacios o superficies pequeñas y lo importante de estos mapas es que me permite representar a detalle lo que está sucediendo en el mapa, ¿no? Lo que existe dentro de él, ¿sí? Los elementos cartográficos, bueno, pues se representan con mayor detalle, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un mapa de lo que viene siendo parte de Europa y parte de África. Y bueno, si ustedes logran ver, aquí no hay casi detalle, ¿no? Simplemente está representado el perímetro, ¿no? Lo que es el área de los países que conforman, o más bien de los continentes que conforman esta parte de la esfera. Y listo, ¿verdad? Ese es el máximo detalle que podemos llegar a tener. En este otro caso, podemos ver que aquí a lo mejor es parte de una ciudad. Y bueno, aquí sí se ve representado a detalle cada uno de los aspectos que los representan. ¿Verdad? Estos son los tipos de mapas de acuerdo a su escala de trabajo. Bien, también tenemos según el propósito por el cual ha sido creado. Y en este caso tenemos los mapas topográficos o de propósito general. ¿Sí? Estos nos representan, pues, los elementos que están sobre la superficie terrestre. Es decir, podemos encontrar vías de comunicación, entidades de población, la hidrografía, ¿verdad? Que es todo lo correspondiente a los cuerpos de agua, el relieve, ¿sí? Que también viene relacionado con la altimetría. Y bueno, en estos, pues, la precisión con la cual están descritos, pues va en referencia a la escala, ¿de acuerdo? Pero pues podemos decir que este tipo de mapas son precisos, ¿verdad? En esto se pueden trabajar sin error a equivocarnos, ¿verdad? Y bueno, históricamente pues podemos decir que los mapas topográficos o de propósito general pues han sido el objetivo o fueron el objetivo hasta mediados del siglo XVIII. Ajá, por ahí de 1750 pues se había trabajado únicamente en los mapas topográficos, ¿no? Y este era el propósito general de la geografía, ¿sí? Pero, bueno, después de ellos, pues, se centró en otra parte de los mapas y ahorita lo vamos a ver. Ajá. También tenemos los mapas temáticos, sí, y tomando como referencia la parte histórica, pues podemos darnos cuenta que a partir de 1750, pues se dieron cuenta los cartógrafos que no solamente existía la necesidad de representar físicamente lo que había en la superficie terrestre, sí, sino que también empezaron a plasmar todo ese conocimiento científico, ajá, y también acerca de fenómenos sociales en los mapas, ¿no? Y a partir de este hecho, pues se dan cuenta que debe de nacer la cartografía temática, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es la cartografía temática? Bueno, pues está relacionada con los mapas temáticos que efectivamente, pues son o tienen el propósito particular, sí, de representar ciertas características o fenómenos particulares, ajá. En esta parte, pues podemos representar información histórica, política, económica, fenómenos naturales como el clima, vegetación, la geología. Sí, por ejemplo, yo estoy seguro que a lo mejor en los libros de historia, bueno, cuando vieron la conquista o el Imperio Romano, sí, hay mapas que representan cómo fue el avance del imperio, ¿no? Primero fue en ciertas zonas, se fue expandiendo y bueno, este es para representar información histórica, ¿no? También política o económica. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de un mapa donde representa información económica. La política, bueno, podemos representar la división política de cada uno de ya sea de los países o de las entidades federativas, los estados, municipios, etcétera. También el clima, hay mapas que nos representan el clima de cada zona, el tipo de suelo, el uso del suelo. Hay muchos mapas temáticos y también son de gran importancia. Los mapas temáticos, pues están realizados o se basan en los mapas topográficos, ¿de acuerdo? Entonces, como el mapa topográfico nos permite representar todo lo que está sobre la superficie terrestre, bueno, en base a eso, pues nosotros vamos a dividir nuestro mapa topográfico en zonas de acuerdo a los temas que hemos estado o que estamos viendo en particular, ¿no? Ya sea el económico, sea el clima, el tipo de suelo, infinidad de cosas, ¿no? También tenemos, pues, dependiendo de la información que proporcionan, y bueno, estos están relacionados con los que acabamos de ver,
y pues son los mapas físicos, ¿de acuerdo? En estos nos representan los diferentes hechos y fenómenos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Dentro de los que podemos encontrar, pues son topográficos, climáticos, etcétera. ¿Sí? En esta parte, por ejemplo, tenemos un mapa topográfico, bueno, la sección del mapa topográfico, en donde nos representa, pues, el relieve de la superficie donde se está trabajando, ¿no? En este caso, lo que se representa en este mapa, pues, son curvas de nivel. Las curvas de nivel me permiten ver la altimetría que existe dentro de un terreno. Ajá. En estas curvas de nivel, bueno, lo que me representan son estas curvas maestras que me indican la altura de acuerdo al nivel del mar. Ajá. Y bueno, yo me puedo dar cuenta aquí que la altura más grande que existe, bueno, es esta de 2100, ajá, que me dice que son 2100 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, yo me puedo dar cuenta que esta es una zona montañosa en la cual, bueno, aquí va de forma ascendente desde 1700 a 2100 y aquí esta es la cima, ¿verdad? De la montaña. Esta es la zona más baja y esta viene siendo la zona más alta. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Esto viene siendo una zona baja y aquí vuelve a subir. Lo mismo pasa por acá, aquí vuelve a subir, ¿de acuerdo? Y aquí va bajando. Este es un mapa topográfico. Por otro lado, bueno, tenemos un mapa hidrológico en donde me proporciona pues todas las corrientes de agua que existen en una región, ¿de acuerdo? Tenemos ríos, bueno, sus ramas secundarias, primarias, e infinidad, ¿no? Este podría ser una cuenca y bueno, dentro de esta cuenca pues me representa cómo es que se distribuyen las redes de agua, ¿sí? Los cuerpos de agua. Bien, por otro lado, pues tenemos los mapas humanos, ajá, que estos, bueno, entrarían dentro de los temáticos. Y bueno, aquí pues nos muestran hechos y fenómenos relacionados con la actividad humana, ¿sí? Ya sea culturales, sociales, política, económica, etcétera, ¿sí? Aquí podemos nosotros visualizar, aquí tenemos un mapa de los pueblos indígenas de México. Y en este mapa, bueno, nos representa, nos dice cuáles son las etnias que existen en cada uno de los estados o en las zonas del país. Ajá. Y bueno, de acuerdo al color, aquí nos va diciendo cuáles son los pueblos originarios que surgen en cada una de estas regiones, ¿no? Ese es un humano, sí, porque nos habla sobre etnias, ¿no? Sobre aspectos sociales. Y aquí tenemos un mapa de crecimiento económico, ¿de acuerdo? Aquí me dice de crecimiento económico del primer trimestre del 2017. Aquí me dice qué significa cada uno de los colores y podemos ver el crecimiento que se dio en cada uno de los estados de la República, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues vemos que estos son los mapas humanos, están relacionados con los temáticos, ¿verdad? Van de la mano, pero podemos encontrar esa clasificación, ¿vale? Como actividad, bueno, ustedes van a realizar el siguiente cuestionario. Es un cuestionario que nos va a permitir tener conocimientos previos para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Van a contestar si has escuchado la palabra software y hardware. Sí, si lo han escuchado, me van a poner que sí, en dónde y qué creen que signifique, ¿verdad? ¿Qué es para ti un software? Opinión personal. Y en la otra te dice que es un hardware, ¿verdad? Ahí te lo está preguntando en específico. Si no lo saben, pues lo investigan, ¿verdad? Y también te pregunta si una agenda puede ser un sistema de información. Ajá. Y si conoces los sistemas de información geográfica. ¿De acuerdo? Aquí si los conocen, me dicen que sí y me ponen que es. Y si no los conocen, bueno, me van a poner obviamente que no, pero van a investigar brevemente qué es, ¿no? Esto es lo que vamos a estar hablando en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte en esta ocasión eso es todo y nos vemos en la próxima.